Detente, no pases este video. Algo está ocurriendo ahora mismo en el reino invisible, y si estás viendo esto, no es casualidad. Escúchame con atención. En solo 7 minutos, algo cambiará dentro de tu casa. Hay un movimiento espiritual desatado, y el cielo acaba de enviar una orden directa. Miguel fue enviado a tu favor, y mientras escuchas esta palabra, el ambiente en tu hogar comenzará a responder. Mira el reloj. El tiempo ya empezó a correr. Este no es un mensaje cualquiera, es una intervención divina. Hay una presencia que se mueve entre las paredes de tu habitación. No la imaginas, la sientes. Es el susurro de Dios diciendo: hijo, no temas, estoy entrando en tu casa. Todo lo que parecía fuera de control será realineado. Todo lo que se movía en sombras será expuesto a la luz. El cielo te llama por nombre. Tus últimas oraciones no se perdieron en el aire. Fueron archivadas palabra por palabra, y hoy viene la respuesta. Sientes presión en el pecho, un cansancio extraño, como si algo invisible te agotara. No es coincidencia. El enemigo quiso sembrar caos justo en tu entorno más sagrado, tu hogar. Pero Dios se levantó por ti. Los ángeles ya están en movimiento. Se oyen pasos en lo espiritual. Miguel desciende con espada encendida, posicionándose en la entrada de tu casa. Nada que no venga del cielo podrá cruzar esa puerta. Hay una batalla librándose mientras escuchas esta voz, y cada segundo cuenta. No te distraigas, no cambies de video, no apagues esta palabra. Hay algo que necesita ser dicho antes de que pasen estos 7 minutos. Si el enemigo intentó entrar con discusión, con ansiedad, con división, fue porque vio lo que venía, tu restauración, pero no logrará detenerla. Mira a tu alrededor por un instante. Aunque no veas nada distinto, algo ya empezó a moverse en el ambiente. El aire se siente más ligero. ¿Lo notas? Es señal. El cielo abrió registro sobre tu nombre, y esta casa fue marcada con protección. Dios dice: prepárate. Lo que intentó destruirte no pasará del umbral. Estoy revirtiendo decretos antiguos, limpiando atmósferas, expulsando la sombra que quiso morar. El reloj sigue corriendo. Cada palabra pronunciada ahora actúa como llave. Cada sonido libera una orden. Es tiempo de permanecer en sintonía, porque el milagro no ocurrirá afuera, ocurrirá ahí donde estás, dentro de tu hogar. Guarda silencio por un instante. Siente la presencia. Algo acaba de comenzar. Yo sé cómo se ha sentido el ambiente dentro de tus paredes. Sé lo que has callado para no preocupar a los tuyos. He visto cómo te levantas cada mañana intentando mantener la calma cuando por dentro sientes que algo se está quebrando lentamente. Has aprendido a sonreír mientras el alma grita en silencio. En tu casa, ese lugar que debería ser refugio, muchas veces se volvió campo de batalla. Pero quiero que sepas algo. Dios vio cada escena. Nada pasó inadvertido en el cielo. Él vio cuando te quedaste en la cocina mirando el vacío, sin fuerza ni ganas de hablar con nadie. Vio las noches en las que intentaste dormir y no podías porque el ambiente se sentía pesado, como si hubiera algo moviéndose en lo invisible. Vio los momentos en que las palabras dentro de tu hogar se volvieron cuchillos y preferiste callar para no herir, aunque eso significara tragarte tus propias lágrimas. Hay una razón por la que estás aquí. Este mensaje no llega a un extraño, llega a un corazón que ya conoce el peso del cansancio. Dios te dice: hijo, te vi llorar en silencio para no despertar a nadie. Te vi cuando te encerraste en el baño, no para bañarte, sino para poder llorar sin testigos. Vi cómo sostuviste todo, cómo trataste de mantener la paz cuando todo se desmoronaba. Has sentido que tu casa se llenó de sombras, que algo invisible robaba la alegría. Sientes que las paredes escuchan tu tristeza, pero el cielo no solo escuchó tu llanto, lo registró como oración.
Cada lágrima fue semilla, cada suspiro fue llamado, y cada silencio fue un grito que llegó hasta el trono de Dios. Hay heridas que nacieron en ese hogar, palabras que quedaron flotando y todavía duelen, promesas rotas, malentendidos, distancias frías entre quienes deberían abrazarse. Pero escucha bien, no fue falta de amor, fue guerra espiritual. El enemigo intentó convertir tu casa en un lugar de confusión, porque sabe que allí es donde el propósito comienza. Si logra quebrar la paz en el hogar, debilita la fe, pero no lo consiguió. Si estás aquí, es porque todavía hay vida en ti, y mientras haya vida, hay esperanza de redención. Dios dice: he visto tus intentos por mantener la fe, incluso cuando no sentías nada. Te vi poner alabanzas mientras el ambiente pesaba. Te vi orar por los tuyos mientras ellos dormían. Cada palabra que pronunciaste en secreto fue escuchada y no quedará sin respuesta. Hay una batalla que no se ve, pero el cielo ya la reconoció. El cansancio que sientes no es físico, es espiritual. Esa tensión que flota en el aire no viene de la nada, es señal de que algo está por cambiar. El enemigo no ataca lo vacío, ataca lo valioso. Y tu casa, aunque lo hayas olvidado, es valiosa para Dios. Mira los detalles, la forma en que últimamente todo se altera por cosas pequeñas, la forma en que la tristeza aparece sin motivo. No estás imaginando. El ambiente habla, pero hay una promesa viva. Lo que fue escenario de lágrimas será también escenario de gloria. Dios no permitirá que el enemigo siga habitando donde Él decidió reinar. Toma aire, respira profundo, siente cómo algo se afloja dentro. No eres el único que ha sentido ese peso, pero hoy esa carga empieza a moverse, porque donde hubo llanto, el cielo prepara consuelo. Y aunque no lo entiendas todavía, esa casa que te dolió tanto será restaurada desde adentro hacia afuera. Silencio. Escucha. No es una voz humana la que habla ahora, es una voz que atraviesa lo visible. Soy yo, el Señor, quien entra en tu casa. No te hablo desde lejos ni desde templos lejanos. Te hablo desde dentro, donde respiras, donde piensas, donde se acumulan tus preocupaciones. He descendido hoy a tu atmósfera porque lo que se movía alrededor de ti pedía intervención directa. No temas, Miguel ya está de pie. Yo conozco cada rincón de tu hogar. Sé cómo cruje el suelo en las noches, cómo el silencio pesa más que cualquier palabra. Conozco el olor de tus lágrimas y la forma en que tus pensamientos se repiten una y otra vez buscando paz. Nada me es oculto. No me impresionan tus paredes, ni tus fallas, ni tus intentos. Yo camino entre las sombras de tu sala, toco las puertas de tus habitaciones y soplo vida sobre lo que parecía seco. Hay cosas que no entendiste. El distanciamiento de alguien, la puerta que se cerró, la discusión que se repitió. Pero todo eso no ocurrió para destruirte, sino para revelarte quién soy en medio del caos. Yo soy el que habita en medio de la tormenta sin ser destruido por ella. Yo soy la voz que calma los vientos, y hoy declaro sobre tu casa: calla y enmudece, tormenta. He enviado a Miguel, no como símbolo, sino como guardián real. Lo ves en la fe, pero se mueve en lo invisible. Su espada encendida corta los hilos que ataban a tu familia a ciclos de confusión, pobreza emocional y desgaste espiritual. Hay un ruido nuevo en el aire, el sonido de cadenas que caen, de puertas que se abren, de atmósferas que cambian. El enemigo pensó que te distraería con pequeñas grietas, un malentendido, una frustración, un cansancio acumulado. Pero lo que no sabía era que cada grieta se volvería ventana para que entrara mi luz.
Estoy entrando ahora mismo por esas grietas. Donde hubo oscuridad, resplandezco. Donde hubo cansancio, renuevo. Donde hubo distancia, reúno. Escucha bien, hijo. Yo no vengo a juzgar tu hogar, vengo a reclamarlo. Es mío, porque allí pusiste tu amor, tus oraciones y tus lágrimas. Donde tú veías solo un techo, yo veía un altar. Cada palabra que dijiste al mirar el cielo fue semilla que cayó sobre esas paredes y hoy germina. No importa cuántas veces creíste que todo estaba perdido, porque yo nunca me fui. Yo estaba allí cuando la tensión subía. Yo estaba allí cuando el silencio dolía. Yo estaba allí cuando querías salir corriendo y no podías. Fui yo quien te sostuvo cuando no entendías por qué seguías de pie. Fui yo quien apagó palabras que iban a herirte más. Y fui yo quien levantó a Miguel en defensa de tu casa. Ahora hablo con autoridad sobre lo invisible. Basta, basta de miedo, basta de dudas, basta de ese ciclo repetido de angustia que visita cada noche. No eres víctima del ambiente, tú eres portador de presencia. Y mi presencia tiene voz, tiene fuerza, tiene dominio. He decidido levantarme en tu defensa porque lo que se intentó detener en tu casa era más grande de lo que imaginabas. No eran simples discusiones, eran ataques al propósito. Pero yo, el Señor de los ejércitos, he decretado: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esa palabra no flota, se instala, se incrusta en el ambiente. Escucha cómo cambia el sonido a tu alrededor. Hay una vibración diferente, es el eco de mi voz declarando orden. Donde había confusión, establezco claridad. Donde había enfermedad, siembro salud. Donde había miedo, planto confianza. Hoy camino entre los pasillos de tu hogar, permanece atento. Mi voz no termina con una frase, se prolonga como atmósfera. Cuando apagues esta pantalla, aún seguirá resonando en tus paredes, porque yo no hablo para emocionar. Hablo para transformar. Estoy restaurando tu confianza, tu fe, tu calma. Y todo lo que el enemigo había querido ocupar, lo recupero en este instante. Tu casa vuelve a tener dueño. No porque la compres o la defiendas tú, sino porque yo, el Altísimo, he decidido habitar allí. Desde este momento, la atmósfera comienza a reconocer mi autoridad. Cada sonido, cada palabra, cada pensamiento será tocado por mi presencia. No temas si el silencio se hace profundo. Es mi voz ordenando el espacio para preparar lo que viene después. Todo lo que ha sucedido dentro de tu casa tenía un propósito más alto del que imaginabas. Sé que miras alrededor y ves restos de discusiones, promesas rotas, objetos que te recuerdan momentos difíciles. Piensas que el ambiente se ensució de dolor y que ya nada volverá a ser igual. Pero escucha bien, hijo. Nada de lo que pasó fue desperdicio. Cada noche tensa, cada palabra que dolió, cada silencio que pesaba, estaba siendo usado como parte de una construcción invisible. Hay procesos que se confunden con pérdida porque no vemos lo que Dios está formando detrás. El caos no fue castigo, fue reajuste. Cuando todo se desordenó, el cielo estaba moviendo piezas que tú no alcanzabas a entender. La discusión que pensaste que lo rompió todo fue el punto exacto donde comenzó la sanación. La distancia que dolió tanto fue el espacio necesario para que la raíz enferma pudiera ser arrancada sin destruir el árbol completo. Dios no improvisa. Nada de lo que viviste fue accidente. Él te dice: no lloraste por gusto, lloraste por limpieza. Las lágrimas no solo mojaron tu rostro, lavaron lo que debía salir de tu atmósfera. Lo que se fue no te abandonó. Fue removido porque no podía sostener el nuevo tiempo que llega. Mira tu historia con otros ojos. Lo que creías pérdida fue poda. Lo que creías silencio fue protección. Lo que creías soledad fue entrenamiento. El fuego que te rodeó no te consumió, te purificó. Porque no todo lo que arde destruye. A veces el fuego ilumina. Hay una confusión que comenzó a instalarse cuando las cosas dejaron de tener sentido.
Preguntabas, ¿por qué Dios si yo solo quise hacer el bien? Y el cielo responde, porque el bien no siempre florece sin antes remover la tierra. Era necesario remover, abrir, romper un poco el suelo para que entrara aire nuevo, para que tus raíces espirituales respiraran otra vez. Mucho de lo que te dolió no venía de otros, venía de lo que debía morir en ti, viejos miedos, hábitos de control, la necesidad de entenderlo todo. Por eso, el ambiente se volvió denso, estaba siendo transformado por dentro, mientras afuera todo parecía caer. El enemigo quiso hacerte creer que era el fin, pero era el comienzo de una nueva forma de ver. Cuando el ruido aumentó, el cielo estaba ajustando el volumen de tu discernimiento. Cuando todo se volvió confuso, era porque Dios estaba mezclando colores antes de pintar algo nuevo. Escucha esta verdad, no perdiste el control. Fue Dios quien lo retomó. La tormenta no vino para destruir tu casa, vino para limpiar el aire. Las palabras duras que se dijeron no fueron sentencia, fueron espejo para mostrar lo que debía sanar. Ahora, cada rincón de tu hogar, que antes parecía escenario de batalla, está siendo preparado para ser testigo de reconciliación. Lo que el enemigo usó para separar, Dios lo está usando para unir desde una raíz más profunda. Y aunque no lo percibas del todo, el desorden que ves no es ruina, es proceso. El caos fue el lenguaje que el cielo eligió para hablarte de renovación. Mira hacia atrás por un instante y observa. Incluso en medio de la confusión, sobreviviste. Y si sobreviviste, fue porque el propósito seguía vivo. Lo que creías final era, en verdad, la antesala del orden divino. Porque cuando Dios decide reconstruir, primero derrumba lo que no servía. Lo que se quebró no fue castigo. Fue el método exacto para liberar lo que estaba encerrado dentro de ti. Imagina una casa en medio de la noche más oscura. Afuera, el viento golpea las ventanas, las ramas chocan contra el techo y todo parece estar a punto de romperse. Dentro, alguien está sentado en silencio con una vela encendida entre las manos. Esa luz pequeña parece insignificante frente a tanta oscuridad, pero no se apaga. Tiembla, sí, pero sigue ardiendo. Esa vela eres tú. Así está tu hogar ahora mismo, rodeado por un silencio que pesa, por recuerdos que duelen, por miedos que no sabes cómo nombrar. Y sin embargo, hay una llama que no ha sido apagada. Puede que no sea grande, pero es suficiente para anunciar el amanecer. Porque el amanecer no llega de repente. Primero el cielo se aclara lentamente, apenas perceptible, y de pronto la luz estalla. El Señor te dice, tu casa está viviendo el último tramo de la noche. Lo que sientes como soledad no es abandono, es el preludio del cambio. Las noches más oscuras no son señal de ausencia, sino anuncio de cercanía. Antes de que la luz nazca, todo parece más denso, más pesado, más incierto. Pero es solo el contraste. La oscuridad lucha con desesperación cuando sabe que su tiempo está terminando. Hay un detalle que el cielo quiere revelarte. No toda oscuridad es enemiga. Hay sombras que se permiten solo para resaltar la luz. Sin el silencio profundo, no escucharías la voz que ahora te llama. Sin la calma forzada, no podrías reconocer el sonido de la presencia que entra por la puerta. Porque a veces Dios apaga el ruido para que escuches el susurro. Mira tu vida desde la ventana de esta parábola. El interior de la casa es tu alma. Las paredes son tus límites, tus temores, tus recuerdos. Afuera, la noche representa el proceso, las pruebas, las demoras. Pero la vela que sostienes es la fe, y mientras la mantengas encendida, ninguna sombra podrá dominar el ambiente. Esa fe no necesita ser perfecta. No tiene que ser grande, ni constante, ni brillante. Basta con que exista, porque la fe, incluso temblando, sigue siendo fe. La duda no la apaga, solo la prueba. Y cada vez que el miedo sopló sobre ti, esa llama se inclinó, pero no se extinguió. Eso bastó para que el cielo te contara entre los que resistieron. Ahora, escucha esta imagen. El amanecer se acerca. El aire cambia de temperatura antes de que llegue la luz.
Hay un olor distinto en la madrugada, una quietud que anuncia algo nuevo. Así está tu casa, a minutos de respirar un aire distinto, a punto de recibir una claridad que no proviene del sol, sino de la presencia divina que está descendiendo. Miguel, el arcángel, ya está posicionado como guardián del umbral. Su espada brilla, no para amenazar, sino para advertir a las tinieblas. Hasta aquí llegaste. Nada que no provenga de la luz podrá quedarse. Lo que antes se movía entre sombras se disuelve. La atmósfera se recalibra, la vibración cambia. Dentro de poco te sorprenderá un silencio diferente, no el que pesa, sino el que descansa. Ese será el primer rayo de tu nuevo amanecer. No lo verás con los ojos, lo sentirás en el pecho, una ligereza, un calor leve, una paz que no puedes explicar. Es la señal de que la noche terminó. Pero antes de ese momento es necesario que mires la oscuridad sin miedo. No huyas de ella. Contémplala sabiendo que está por ser vencida. Porque si te atreves a mirarla, verás cómo se desarma ante tus ojos. La oscuridad no soporta ser observada por un corazón que aún cree. El cielo te dice, no apagues tu vela. No dejes que el cansancio apague la fe que encendí en ti. Aun cuando el viento sople más fuerte, cúbrela con tus manos, protégela con tus lágrimas, pero no la apagues, porque en esa llama pequeña se sostiene el próximo capítulo de tu historia. Tu casa, la que ahora parece desgastada, está a punto de brillar como nunca antes. Pero primero debe pasar por la última hora de la noche. Esa hora donde el silencio es más profundo, donde todo parece detenido. Esa hora es la antesala del milagro. Y tú estás ahí, justo en ese momento, sosteniendo la vela que anunciará el amanecer. Pronto verás cómo los primeros rayos comienzan a filtrarse por las grietas. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú cambiaste por dentro. Y cuando la luz te encuentre sosteniendo la llama, sabrá que aún hay vida y entonces la casa entera despertará. Escucha con atención, porque este momento no es simbólico. El reloj del cielo acaba de activarse. En el reino espiritual, los tiempos no se miden con horas humanas, sino con movimientos divinos. Y Dios dice, tienes 7 minutos, no para tener miedo, sino para despertar. 7 minutos para abrir los oídos del alma, porque hay algo que debe ser dicho, algo que no puede esperar más. En este instante, el cielo y la tierra se alinean. Hay decisiones que están por ser selladas, oraciones que estaban retenidas y respuestas que comenzarán a manifestarse. Pero también hay una interferencia intentando retrasar lo inevitable. Por eso fue enviado Miguel, con su espada levantada, para impedir que lo que te pertenece sea robado. Hay cosas que estaban por moverse en dirección contraria, y el cielo intervino justo a tiempo. 7 minutos. Parece poco, pero en lo eterno es suficiente para una transformación completa. No lo veas como un límite, míralo como una ventana. En esa ventana algo desciende. Cada palabra que escuchas es parte de una orden que se está ejecutando en este mismo momento. No te distraigas. No cambies de video. No hables, solo escucha. Hay movimientos que comienzan en el silencio. Cuando tu mente se aquieta, el espíritu oye con claridad. Siente cómo el ambiente cambia lentamente. La presión en el pecho se afloja. El aire parece distinto. El corazón se calma. Esa es la señal. Miguel ya entró en tu atmósfera. Dios te dice, he enviado refuerzo a tu casa. He visto las fuerzas que te drenaban, las voces que susurraban derrota, las situaciones que parecían repetirse sin explicación. ¿No fue tu imaginación? Había una estrategia para agotar tu fe, para hacerte creer que nada cambiaría. Pero hoy rompo esa repetición. Cada segundo cuenta. El reloj no marca tiempo físico, marca liberación progresiva. Con cada minuto que pasa, una capa de opresión se cae. Un pensamiento oscuro se disuelve. Un miedo se apaga. No es sugestión, es el poder de la palabra actuando en tiempo real. El enemigo siempre intenta adelantarse, pero esta vez llegó tarde. Lo que quiso impedir ya fue autorizado.
Lo que quiso cerrar ya está siendo abierto. Lo que intentó sembrar se seca antes de brotar. Porque cuando el cielo da una orden, ninguna sombra puede contradecirla. Mira lo que ocurre alrededor de ti. Hay cosas pequeñas que cambian sin que las notes. Una sensación de alivio, una lágrima que brota sin tristeza, un pensamiento nuevo que cruza tu mente. Es el Espíritu Santo organizando lo que parecía caos. Es Miguel levantando un muro invisible en torno a tu familia. Dios no está improvisando. Él dice, sé exactamente lo que intentaba destruir tu casa y no lo permitiré. La orden ya fue dada. Lo que fue enviado para dividir se confundirá. Lo que fue planeado para herir se revertirá en favor. Quedan minutos en el reloj profético, pero no temas. No es cuenta regresiva hacia el final, sino hacia el inicio de lo nuevo. Cada palabra pronunciada desde ahora tiene peso eterno. Nada de lo que escuchas es adorno, es decreto, es instrucción, es anuncio 7 minutos, 7 movimientos, 7 respiraciones de cambio. No necesitas entenderlo, solo mantente presente. Lo que está siendo liberado no es emoción, es cobertura. Y mientras el tiempo corre, el cielo se acerca. Porque cuando Dios dice ahora, el universo entero se inclina a obedecer. Hay cosas que se mueven en lo invisible mucho antes de manifestarse en lo visible. Lo que sentiste en tu casa, ese cansancio inexplicable, esa tensión que aparece sin motivo, esa sensación de que algo pesa en el ambiente, no nació del aire. Tiene una raíz espiritual. Lo que tus ojos no ven, tus sentidos lo perciben. Porque el Espíritu siempre avisa antes de que el cuerpo lo entienda. Dios dice, he venido a revelarte la causa oculta de lo que ha estado afectando tu hogar. Lo que creías casualidad fue estrategia. Las discusiones repetidas no eran coincidencia, eran el eco de una interferencia invisible que intentaba fracturar la paz. Las palabras que se escapaban sin razón eran flechas lanzadas al calor del enojo, pero detrás de cada una había una intención mayor: apagar la armonía que tanto costó construir. Hay hogares donde la batalla no se libra en gritos, sino en silencios, en miradas frías, en la falta de conversación, en la distancia emocional. El enemigo no siempre entra con violencia, muchas veces entra con indiferencia. La frialdad también es una forma de ataque, porque donde no hay comunicación el amor se debilita. Y cuando el amor se debilita, la fe pierde fuerza. Quizás notaste que últimamente las cosas se dañan con facilidad. Aparatos que fallan sin motivo, plantas que se marchitan de repente, objetos que se rompen sin explicación. No estás loco. El ambiente espiritual se refleja en lo material. La atmósfera lleva memoria. Y tu casa estaba acumulando residuos de tristeza, frustración y cansancio. Por eso el aire parecía espeso, pero hoy el cielo abre los archivos del espíritu y revela que hubo palabras dichas en momentos de dolor que aún estaban flotando sin ser limpiadas. Palabras que quedaron suspendidas, repitiéndose como ecos en las paredes. Cada vez que una herida no se sana, se convierte en ruido espiritual. Y ese ruido empezó a interferir con la paz de tu casa. Por eso Miguel fue enviado, no solo para protegerte del peligro exterior, sino para purificar la frecuencia interior. Hay sonidos, vibraciones, memorias que necesitan ser limpiadas. Cada lágrima que cayó en ese suelo fue absorbida. Y ahora el cielo viene a lavar lo que quedó impregnado. Dios te dice, no fue falta de fe lo que trajo confusión, fue exceso de carga. Has estado sosteniendo batallas que no te correspondían. Algunas preocupaciones familiares te drenaban sin que te dieras cuenta. Intentaste resolver con tu fuerza lo que solo podía resolverse con mi presencia. Por eso te sentías agotado incluso sin hacer nada. Era un agotamiento del alma. Hay un detalle más profundo. El enemigo detecta la luz antes que tú la veas. Por eso, intentó instalar desánimo justo cuando estabas a punto de avanzar. Cada vez que se abría una puerta, surgía una discusión o un malentendido. No era casualidad. Era una táctica para cortar el fluir del favor. Pero no pudo.
Porque aunque el ruido fue fuerte, la raíz de tu fe permaneció. Tu hogar fue señalado para ser un altar, no un campo de guerra. Pero los altares primero deben ser limpiados antes de ser encendidos. Por eso, en los últimos tiempos, todo pareció moverse. Fue la limpieza previa. La tierra tembló, pero era Dios arrancando lo que no debía seguir. Y ahora que todo ha sido expuesto, comienza el proceso de restauración. Lo que estaba oculto ya no tiene poder. Las palabras mal dichas pierden efecto. Las emociones atrapadas comienzan a liberarse. Miguel se mueve entre los rincones de tu casa, cerrando grietas espirituales por donde se filtraba el desánimo. Hay puertas invisibles que permanecían abiertas sin que lo supieras. Puertas abiertas por recuerdos, por resentimientos, por promesas incumplidas, pero hoy están siendo selladas. No con cerrojos humanos, sino con la luz del Espíritu. Nada que no provenga del cielo podrá volver a entrar. El ambiente empezará a sentirse diferente. La pesadez desaparecerá lentamente. El aire será más claro. Las palabras sonarán más suaves. Porque cuando la raíz es arrancada, la superficie se sana sola. Y aunque no lo veas, tu casa está pasando por una reconfiguración espiritual. El diagnóstico fue revelado. Lo que parecía desorden emocional era, en realidad, una batalla por la atmósfera. Pero el cielo no revela para asustar, revela para liberar. Por eso esta palabra llega ahora, para mostrarte que lo que ocurría no era castigo, sino evidencia de que la presencia divina estaba por establecer orden. El enemigo quiso confundir lo que Dios estaba limpiando, pero su plan fue descubierto. El diagnóstico no condena, aclara. Y cuando algo se hace visible ante la luz, pierde poder para ocultarse. Algo está cambiando en el aire. No se ve, pero se siente. Lo percibes en el cuerpo, en la respiración, en esa calma repentina que llega sin razón aparente. Es porque la atmósfera espiritual de tu casa está siendo despertada. Lo que estaba dormido, lo que parecía apagado, empieza a vibrar con nueva vida. Dios dice, he soplado sobre tu hogar y mi aliento está removiendo lo que se había estancado. Durante mucho tiempo, la presencia divina estuvo contenida, esperando el momento de ser liberada. No porque se hubiera ido, sino porque el ambiente no estaba listo para sostener lo que ahora desciende. Pero en este preciso instante, algo se alinea en lo invisible. Miguel no solo vino a proteger, vino a activar. Cada movimiento suyo abre paso a la corriente celestial. Donde había pesadez, comienza a sentirse ligereza. Donde había confusión, entra claridad. Donde reinaba el miedo, aparece un calor suave, una paz que no depende de las circunstancias. Esa es la señal de que el ambiente espiritual está respirando de nuevo. El enemigo había intentado adormecer la atmósfera, apagar la sensibilidad de tu espíritu, hacerte creer que orar ya no tenía sentido. Quiso convencerte de que el silencio de Dios era ausencia, cuando en realidad era preparación. Pero lo que estaba callado ahora empieza a hablar. Lo que parecía seco comienza a florecer. La luz no solo ilumina, reorganiza. Por eso, cuando la presencia de Dios entra a un espacio, todo se acomoda según su orden. Los pensamientos se alinean, las emociones se calman, incluso el cuerpo físico se siente más liviano. No es sugestión, es manifestación, porque cuando la presencia toca, nada permanece igual. En este momento los ángeles están moviéndose, no de manera simbólica, sino real. Hay un desplazamiento invisible que empieza desde tu techo y desciende hasta el suelo. Cada habitación es visitada, cada rincón es purificado. Las sombras que solían permanecer en los bordes se disipan ante la luz. Las energías densas que pesaban sobre el aire comienzan a desintegrarse. Y mientras esto sucede, el cielo susurra, estoy restaurando el clima espiritual de tu hogar, porque así como la tierra tiene estaciones, tu casa también tiene ciclos espirituales. Hubo invierno, hubo silencio, hubo espera, pero ahora es tiempo de primavera celestial. Lo que estaba enterrado germina,
Lo que estaba seco reverdece. Lo que estaba roto se reconstruye. La oración que antes parecía no atravesar el techo, ahora sube con facilidad. Las palabras que antes se sentían vacías, ahora llevan fuego. Porque el canal fue limpiado. Lo que interrumpía el flujo ya no tiene autoridad. Miguel, con su espada encendida, ha cortado las cuerdas invisibles que retenían la bendición, y así el ambiente cambia. No por magia, sino por obediencia divina. Lo que era un espacio de cansancio se convierte en un altar. Lo que era rutina se vuelve encuentro. Cada sonido, cada suspiro, cada pensamiento se convierte en una ofrenda que eleva vibración espiritual. Tu casa empieza a cantar, aunque nadie cante. Lo que sientes no es simple emoción, es respuesta. La atmósfera responde a la presencia, porque todo en la creación reconoce la voz del Creador. Las paredes, los objetos, el aire mismo, todo se ajusta a la frecuencia del cielo. Y ese ajuste está ocurriendo ahora. Por eso el ambiente parece más luminoso, aunque no hayas encendido ninguna luz. Es la energía divina reordenando tu entorno. Lo que estaba contaminado está siendo limpiado. Lo que parecía muerto está siendo despertado. Porque donde el Espíritu sopla, nada permanece dormido. Escucha con atención, porque lo que está ocurriendo en tu casa no comenzó contigo. Hay batallas que empezaron generaciones atrás, cadenas que se formaron antes de que tú nacieras, patrones espirituales que intentaron repetirse para mantenerte atado al mismo dolor, a los mismos errores, a los mismos silencios. Pero esta vez el cielo decidió intervenir. Dios dice: estoy rompiendo estructuras antiguas que se transmitían como herencia. Estoy cancelando decretos invisibles que se habían firmado sobre tu sangre. Lo que antes era un ciclo, ahora se detiene. Lo que se repetía como maldición se corta en el nombre del propósito. Desde hace tiempo, el enemigo intentaba sostener una narrativa, la de la pérdida, el abandono, la traición, la culpa. Quiso hacerte creer que estabas condenado a repetir la historia de tus antepasados. Pero Miguel fue enviado precisamente para interrumpir esa secuencia. La espada que lleva no solo corta ataduras presentes, sino raíces pasadas. Hay cosas que te dolían sin razón aparente, heridas que no sabías de dónde venían. No eran tuyas, eran memorias espirituales heredadas. Emociones, miedos, reacciones que pertenecían a generaciones anteriores y que se habían adherido a tu alma. Pero en este momento, la luz divina está revelando el origen de cada una de ellas. Lo que estaba oculto en la sombra familiar ahora se expone a la verdad. El cielo está declarando un nuevo linaje, uno que no se basa en el ADN humano, sino en el código del Espíritu. Dios te dice: yo te separé para restaurar lo que tu familia perdió. Tú no eres el eslabón débil, eres la llave que rompe la cadena. Lo que antes fue motivo de vergüenza se convertirá en testimonio. Lo que fue ruina será cimiento para generaciones futuras. Miguel, el arcángel de la guerra celestial, está librando una batalla específica en el ámbito espiritual. No por cosas materiales, sino por el legado eterno de tu casa. Hay fuerzas que intentaban perpetuar pobreza, confusión, enfermedad emocional y especialmente división familiar. Pero ahora el decreto del cielo ha cambiado la sentencia. Las paredes de tu hogar están siendo testigos de una reescritura espiritual. Lo que antes se decía en la oscuridad, esas palabras de desesperanza, de enojo, de condena, está siendo reemplazado por una melodía nueva. En lo invisible, los cimientos espirituales de tu casa están siendo reconstruidos. Dios dice: he visto las lágrimas que nunca fueron entendidas, las oraciones que se hicieron en silencio por los que amabas. Ninguna se perdió, cada una fue semilla, y ahora esa semilla germina. Hay ángeles asignados específicamente para restaurar el árbol familiar. Suben y bajan como columnas de luz, limpiando los nombres, borrando las acusaciones. Lo que antes estaba escrito como deuda espiritual, ahora se marca como perdón y redención. Y mientras esto ocurre, puedes sentirlo.
una liberación interna que no puedes explicar. Un peso que se va, un aire más liviano, un suspiro que nace sin forzarlo. Es el alma reconociendo que ya no pertenece al pasado. Hay casas donde los ecos del sufrimiento siguen resonando durante años. Pero cuando la presencia de Dios entra, esos ecos se silencian. El Espíritu Santo camina por los pasillos, tocando con suavidad cada rincón donde hubo dolor heredado, cada habitación donde se repitió la historia de la culpa. La atmósfera cambia, porque la frecuencia cambia. Lo que antes se movía como una corriente de confusión, ahora se disuelve. Las palabras de derrota se apagan. Los recuerdos que provocaban miedo se apaciguan. Y en su lugar se instala una nueva voz. La voz de propósito, de identidad, de restauración. Porque la guerra invisible que se libra en este instante no es una guerra de destrucción, sino de recuperación. Recuperación de la herencia espiritual que fue robada. Recuperación del gozo, de la unión, de la fe que alguna vez habitó en tu familia. El enemigo quiso cerrar los ojos de tus generaciones para que no reconocieran la raíz divina de su llamado. Pero hoy Dios los abre a través de ti. Tú eres el punto de inflexión. La línea se detiene contigo. Lo que te lastimó no se repetirá en tus hijos, ni en los hijos de tus hijos. Y aunque todavía hay resistencia en el aire, no temas. Cada sombra que intenta permanecer está siendo enfrentada por Miguel y su ejército. Ellos no vienen a negociar, vienen a recuperar territorio espiritual. Territorio que te pertenece, que pertenece a tu linaje, al nombre que el cielo registró antes del tiempo. Nada de lo que fue sembrado en oscuridad permanecerá oculto. Las raíces podridas están siendo arrancadas. Las heridas de tu linaje están siendo sanadas desde la raíz, no desde la superficie. Porque el propósito de esta guerra invisible es uno solo: liberar tu generación para siempre. Hay un sonido que no todos pueden oír, pero el Espíritu lo reconoce. Es el batir de alas en medio del aire espiritual. Es el movimiento de Miguel, el arcángel de la justicia y la defensa divina, desplazándose entre planos invisibles, ejecutando órdenes que fueron pronunciadas directamente desde el trono. En este momento, su presencia está activa, no como símbolo, sino como intervención concreta. Dios dice: he dado la orden. Nada que se levante contra lo que he declarado permanecerá en pie. Y Miguel fue enviado como comandante de esa ejecución. Su espada no corta carne ni hueso, corta estructuras espirituales, pensamientos de opresión, palabras lanzadas con intención de detener tu propósito. Lo que antes parecía inamovible empieza a temblar, porque la autoridad celestial ya fue desatada. El movimiento de Miguel no es caótico, es preciso. Cada acción suya tiene dirección. Él no actúa por impulso, actúa por mandato. Y el mandato actual es proteger, limpiar y establecer. Proteger lo que pertenece a tu linaje, limpiar lo que fue contaminado por el miedo y establecer la presencia divina como gobierno en tu casa. En lo invisible se libra una batalla silenciosa. No oyes los choques de espadas, pero sientes los efectos. Pensamientos que antes te oprimían comienzan a disiparse. Emociones que pesaban ahora se alivian. El ambiente se siente más liviano. Es la señal inequívoca de que el ejército celestial ya está operando. Miguel no llega solo. Con él vienen legiones. Ángeles especializados en restauración, en defensa, en provisión. Algunos tocan puertas invisibles, otros levantan muros de protección. En cada esquina espiritual de tu casa se coloca una marca luminosa, un sello de cobertura. Nada que no esté bajo el propósito de Dios podrá permanecer. Durante mucho tiempo, las fuerzas contrarias se movieron con libertad, aprovechando la distracción y el cansancio espiritual. Pero ahora, con la orden celestial liberada, la autoridad cambia de manos. El terreno vuelve al dominio del reino. Donde antes había caos, ahora hay estructura. Donde reinaba la confusión, ahora se establece claridad. El Espíritu Santo se comunica con Miguel no por palabras,
sino por luz. Cada destello es una instrucción, cada resplandor es un decreto. Y mientras la luz desciende, los ángeles ejecutan lo que fue dicho. En ese intercambio, el tiempo humano parece detenerse, porque la eternidad está actuando dentro del espacio. Dios dice, Miguel ha descendido para recordar al enemigo su límite. Y ese límite es el poder de la promesa. Nada ni nadie puede cruzar la línea de lo que fue sellado por fe. El enemigo puede intentar, pero sus manos se debilitan ante el fuego celestial. En este instante, Miguel está delante de tu casa. No lo ves, pero su sombra cubre tu puerta. Su presencia emite autoridad. Nada que entre lo hace sin ser filtrado. Su espada es llama viva que corta interferencias y su mirada vigila cada movimiento espiritual. La oscuridad retrocede no porque quiera, sino porque no puede resistir su brillo. Y mientras él se mueve, algo dentro de ti se alinea. Es como si tu espíritu reconociera la frecuencia del cielo. Empiezas a sentir valor, paz, firmeza. Eso no viene de ti, es el efecto de la protección activa. Tu alma responde a la cobertura. Lo que antes parecía bloqueado comienza a abrirse. Puertas que llevaban tiempo cerradas empiezan a crujir. El aire se vuelve claro. La atmósfera se reconfigura. Todo se ajusta bajo un solo decreto. La casa pertenece al reino, y aunque no veas con tus ojos, percibes que algo sagrado está ocurriendo. No hay confusión, hay propósito. No hay azar, hay orden. Porque cuando Miguel se mueve, el cielo ejecuta sin demora. Hay momentos en los que el cielo no solo observa, habla, decreta y reescribe. Y este es uno de esos momentos. El ruido espiritual se detiene. Las voces que antes competían por tu atención se apagan. Todo se silencia, porque una voz superior está pronunciando tu nombre en la sala del trono. Lo que está ocurriendo ahora no es simbólico. Es un acto judicial en el ámbito eterno. Dios dice, he abierto los libros y he ordenado revisar los registros de tu destino. En esos libros está escrita tu historia, no la que el mundo interpretó, sino la que el cielo diseñó. Durante años, el enemigo intentó manchar esas páginas con culpa, con miedo, con fracaso. Intentó convencerte de que tus errores te habían descalificado. Pero el Señor declara, yo mismo borro la tinta del pasado. Reescribo con mi fuego lo que fue distorsionado. Cada decreto celestial tiene fuerza creativa. No es solo palabra, es energía viva que se convierte en forma. Por eso, mientras se pronuncia este decreto sobre ti, las circunstancias comienzan a moverse. Lo invisible responde antes que lo visible. El aire cambia porque el orden espiritual cambia. Lo que estaba en pausa comienza a fluir. Miguel, el ejecutor de decretos divinos, está frente al altar con la espada en alto. Cada vez que el fuego de su espada toca la tierra, un nuevo renglón se escribe en tu historia. Y no es historia de ruina, sino de restitución. El cielo no está improvisando, está restaurando lo que siempre te perteneció. El Señor dice, lo que fue perdido no se perdió, solo estaba retenido para este momento. El tiempo que creíste desperdiciado estaba bajo mi custodia. Hoy lo devuelvo multiplicado, lo que significa que las oportunidades, las fuerzas, las relaciones y los sueños que parecían extinguidos vuelven bajo un nuevo propósito. En este instante, el decreto celestial comienza con 3 palabras: sea establecido ahora. Y con esas palabras, el ambiente espiritual se alinea. Las promesas que estaban suspendidas bajan como lluvia. Las oraciones antiguas, las que hiciste llorando en silencio, son recogidas y respondidas. Cada por qué que guardaste en tu corazón encuentra su lugar en el plan perfecto. El cielo no borra tu historia, la redime. No elimina lo que viviste, sino que le cambia el significado. Lo que antes era marca de dolor, ahora se convierte en testimonio. Lo que era pérdida, se vuelve plataforma. Porque en el lenguaje de lo eterno, nada que se entrega al amor de Dios se desperdicia. Todo es material para la transformación. Mientras el decreto se escribe, los ángeles registradores sellan con fuego dorado las nuevas palabras.
Son decretos de identidad, propósito y protección. En lo espiritual se escucha el sonido de un sello siendo estampado. Es el sí del cielo sobre tu vida. A partir de ese sello, lo que antes estaba sujeto a inestabilidad comienza a afirmarse. El enemigo intentará oponerse, pero su oposición es inútil, porque el decreto fue firmado con autoridad superior. La sentencia anterior, la que decía no puedes, no mereces, no llegarás, ha sido anulada. En su lugar, el nuevo documento dice, hijo amado, herencia viva, propósito cumplido. Todo lo que alguna vez se levantó para detener tu avance, las palabras, los juicios, los pensamientos, incluso tus propios temores, están siendo neutralizados por la voz divina. Esa voz no repite lo que el mundo dice de ti. Declara lo que el cielo siempre supo, que fuiste escogido para reinar en tu esfera, no para sobrevivir en la sombra. Y mientras esto sucede, la atmósfera alrededor se ilumina. Hay una vibración nueva, un temblor suave, como si el aire reconociera que algo fue firmado en lo alto. La reescritura no es futura, está ocurriendo ahora. Cada célula, cada pensamiento, cada memoria se ajusta a la nueva narrativa espiritual. Dios te dice, no temas por lo que aún no entiendes. El decreto no necesita tu comprensión, solo tu acuerdo. Yo hablo, tú recibes y el universo se ajusta. Así se cumple el orden celestial. Una palabra pronunciada en lo eterno se convierte en realidad en lo temporal. Y mientras el fuego del decreto sigue escribiendo, las líneas del destino se enderezan. El papel que el enemigo quiso manchar ha sido lavado por la gracia. Ya no hay tachaduras, solo promesas. No hay borradores, solo certeza. La voz que habla no es de condena, es de legitimación. Y el eco de esa voz resuena en tu espíritu como una verdad antigua que despierta. Fuiste llamado, fuiste visto, fuiste escogido antes de los tiempos. Este decreto no se perderá. Permanece activo. Vibra en el aire, arde en la tierra. Y mientras el cielo continúa escribiendo, tu historia sigue transformándose con cada palabra pronunciada desde el trono. Hay un fuego que no destruye, sino que purifica. No es fuego de juicio, es fuego de restauración. No viene a castigarte, sino a liberarte de todo lo que el peso del tiempo acumuló. Y ese fuego ha comenzado a descender sobre ti, no en forma de dolor, sino de calor espiritual, de claridad, de alivio profundo. Es el fuego del Espíritu Santo, el mismo que limpia lo que la palabra revela. Dios dice, estoy encendiendo mi fuego dentro de ti, no para quemarte, sino para refinarte. Lo que antes te consumía ahora será consumido por mi presencia. Este fuego entra en lugares donde nunca habías permitido que nadie entrara. Recuerdos reprimidos. Y ahora tu sensibilidad comienza a resucitar. Esa parte de ti que antes ignoraba las señales celestiales, ahora las reconoce. Ves belleza donde antes había rutina. Sientes propósito donde antes había cansancio. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se revela como sincronía divina. Porque cuando el Espíritu se despierta, nada es casualidad. El susurro de Dios activa percepciones dormidas. Empiezas a ver con los ojos del alma. Notas patrones, mensajes, símbolos. Una canción, un número, una palabra repetida se convierten en señales. No porque sean magia, sino porque tu espíritu ya puede discernir. El enemigo había querido adormecer esta sensibilidad, hacerte creer que ser sensible era debilidad. Pero la sensibilidad espiritual es tu radar, tu escudo, tu conexión directa con lo divino. Es lo que te permite sentir antes de caer, percibir antes de decidir, detenerte antes de tropezar. Y Dios dice, esa sensibilidad no era tu fragilidad, era mi voz hablándote en otro idioma. En este momento, el Espíritu Santo toca tus oídos internos. Los limpia de ruido acumulado, de juicios, de miedo.
Sientes como si una presión desapareciera, como si una puerta se abriera dentro de ti. Es tu espíritu volviendo a su estado original, libre, receptivo, vivo. Este susurro no solo te consuela, te forma, te enseña a distinguir lo que viene de la luz y lo que viene de la confusión, a reconocer la paz como validación y la inquietud como advertencia. Te prepara para escuchar no solo con atención, sino con fe, porque la fe no es gritar, es oír sin ver. La sensibilidad restaurada transforma tu manera de habitar el mundo. Ya no reaccionas, respondes, ya no huyes, disciernes, ya no buscas señales externas, las llevas dentro. Lo que antes te alteraba, ahora te revela. Lo que antes dolía, ahora enseña. Porque la voz de Dios no solo consuela, educa, y en ese proceso te das cuenta, lo sobrenatural no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces, lo más divino sucede en lo más sutil, un pensamiento alineado, una respiración profunda, una paz inexplicable. Esa es la marca del susurro. Es la forma en que el cielo enseña sin ruido, guía sin presión y transforma sin forzar. Hay un instante, justo después del silencio y del fuego, en que todo comienza a tener sentido. No es que las cosas cambien afuera, sino que dentro de ti se alinea algo que antes estaba disperso. Es como si una pieza invisible encajara en su lugar. Lo que antes parecía confusión se convierte en claridad. No porque el mundo sea más simple, sino porque ahora tú ves desde otro nivel. Dios dice: no te formé para sobrevivir, te formé para manifestar. Y esas palabras retumban como trueno en lo profundo del alma, porque no fuiste diseñado para vivir apagado, conformándote con la rutina. Fuiste creado con una voz, una energía, una esencia única que lleva la huella del Creador. Lo que sentías como vacío no era falta de propósito, era propósito sin despertar. El cielo comienza a mostrarte que todo lo vivido, cada herida, cada silencio, cada caída, tenía una función: formar la sensibilidad del propósito. Porque solo quien ha conocido el dolor puede reconocer la sanación. Solo quien ha atravesado la oscuridad puede comprender la luz. Nada fue al azar. Todo fue parte del molde invisible que preparaba el alma para su verdadero llamado. El Espíritu Santo susurra: no estás detrás, estás en el punto exacto donde debías despertar. Y esa frase rompe la ansiedad del tiempo, porque entiendes que no llegas tarde, que el proceso no te robó años, sino que te construyó capacidad. Lo que te dolió te enseñó a sostener lo que ahora vas a recibir. Tu propósito no es una meta, es un estado. No se trata de lograr, se trata de encarnar. Es cuando tu alma y tu acción se vuelven una sola cosa. Por eso el propósito no se busca, se recuerda. Siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento de revelarse. En este punto, Dios comienza a despertar memorias dormidas del alma. Ideas, sueños, talentos que parecían olvidados, resurgen con fuerza. No son nuevos, son antiguos, pero ahora vienen maduros. La diferencia es que ya no los deseas desde el ego, sino desde la entrega. Lo que antes buscabas por reconocimiento, ahora lo haces por misión. El cielo te muestra que tu historia personal no fue un error, fue entrenamiento. Todo lo que pasaste era preparación para ser canal, porque cuando el propósito se despierta, ya no vives para ti mismo, sino como puente entre lo humano y lo divino. Tus palabras se vuelven medicina, tus gestos transmiten paz, tu presencia transforma atmósferas. No porque seas perfecto, sino porque tu esencia ya no resiste ser contenida. Dios dice: he puesto dentro de ti lo que el mundo necesita escuchar. Esa frase no es orgullo, es responsabilidad. No estás aquí por accidente, estás aquí porque tu voz tiene un sonido que no existe en otro ser.
El universo entero se desequilibraría si tú callaras tu llamado. El enemigo intentó distraerte con comparaciones, con dudas, con voces que decían, no eres suficiente. Intentó hacerte creer que el propósito era algo lejano, reservado para otros. Pero el cielo revela que si respiras, ya estás llamado. No importa cuántas veces te hayas caído, el llamado no se cancela. Puede dormirse, pero nunca se extingue. El propósito no grita, susurra, no se impone, se revela. Llega como intuición, como un deseo profundo de servir, de crear, de sanar, de hablar, de guiar. Es una pulsación interna que no pide permiso, y cuando la escuchas, el alma empieza a vibrar en su frecuencia original. Esa vibración atrae las circunstancias adecuadas, las personas correctas, los tiempos precisos. El cielo alinea todo cuando alguien se alinea consigo mismo. Por eso, en este instante, los engranajes invisibles del destino comienzan a moverse. Se abren caminos que antes estaban bloqueados, no porque el mundo cambió, sino porque ahora tú cambiaste. Tu energía espiritual ha alcanzado coherencia y el universo responde al orden. Dios dice, lo que antes te asustaba ahora será tu escenario. Lo que antes te detuvo, ahora será tu testimonio. Porque el propósito no evita las heridas, las transforma en mensaje. Cada lágrima se vuelve palabra, cada pérdida se convierte en enseñanza, cada caída se transforma en impulso. Y mientras tu espíritu recuerda para qué fue creado, algo más ocurre. La pasión vuelve, pero ya no como fuego descontrolado, sino como llama consciente. No se trata de correr detrás de metas, sino de caminar con propósito. Ya no buscas sentido, te conviertes en el sentido. Este despertar interior es sagrado. No se anuncia con fanfarria, se percibe en silencio. Es la certeza tranquila de que el alma, por fin, ha encontrado su eje. Y ese eje no está afuera, sino en el centro donde la voz de Dios y tu esencia se reconocen como una sola. Cada célula lo siente, cada pensamiento se reordena, cada duda se convierte en impulso. Porque cuando el propósito se revela, el alma ya no necesita pruebas, solo necesita avanzar, guiada por el susurro que le recuerda quién es y por qué está aquí. Cuando el propósito despierta, la fe se expande. Ya no es la fe que se pide en desesperación, sino la fe que crea desde la certeza. Es un nivel distinto de confianza, donde ya no se espera ver para creer, sino que se habla y el universo responde, porque el alma ha comprendido que la palabra es semilla espiritual. Dios dice, he puesto poder en tu boca. Lo que declares desde la fe será respaldado por el cielo. Esta no es una metáfora, es una ley divina. Cada vez que pronuncias una palabra alineada con la verdad, la atmósfera se mueve. Las dimensiones, invisibles, obedecen a la vibración de lo que crees y proclamas. Por eso, el Espíritu te está enseñando en este momento a cuidar lo que dices, a hablar como quien sabe que su voz tiene peso eterno. La fe madura no se basa en emociones, se sostiene en convicción. Aunque el entorno parezca igual, aunque el silencio continúe, el alma sabe que algo se está moviendo. La palabra hablada desde esa fe no se pierde, viaja, se eleva, atraviesa resistencias, toca lo que debe tocar y regresa transformada en manifestación. Cada promesa divina espera una respuesta humana, y esa respuesta es la palabra de acuerdo. Cuando tú dices sí en el Espíritu, el cielo ejecuta. Cuando declaras creo, las puertas invisibles comienzan a abrirse. No porque tengas poder propio, sino porque te conectas al poder de la fuente. La fe no es pensamiento positivo, es certeza vibrante. Es el canal por el cual la voluntad divina se traduce en realidad tangible. Por eso, cuando hablas desde la fe, no solo afirmas, sino que activas.
Lo que antes dormía comienza a despertar. Lo que parecía cerrado empieza a moverse. Dios te dice, no temas declarar lo que puse en tu corazón. No midas tu fe por los resultados inmediatos, sino por la paz que produce tu palabra. Porque la fe verdadera no busca evidencia, crea atmósfera. Y cuando la atmósfera cambia, la materia se adapta. Miguel y sus legiones están atentos a las voces de los que creen. Los ángeles no responden a emociones, responden a fe expresada. Cuando declaras desde tu espíritu, ellos se mueven. Cuando hablas desde la autoridad de la promesa, ellos actúan. Cada palabra tuya, pronunciada con fe, se convierte en instrucción angelical. La fe expande los límites del alma. Lo que antes parecía imposible empieza a parecer natural. Los sueños ya no son fantasía, son planos que esperan ejecución. La mente deja de ser obstáculo y se convierte en herramienta. Las emociones dejan de dominar y comienzan a servir, porque cuando la fe ocupa su lugar, todo lo demás se ordena. El Espíritu Santo te recuerda, la fe no es ausencia de duda, es decisión de creer más allá de ella. No esperes sentirte listo. Habla aunque tiembles, declara aunque no veas, bendice aunque no entiendas. La palabra de fe no necesita permiso del miedo para ser efectiva. Cuando sale de una boca limpia, rompe el aire con autoridad divina. A medida que tu fe se expande, el entorno responde. El aire cambia, las relaciones se transforman, los pensamientos se aclaran. Lo que antes parecía cerrado se abre sin esfuerzo, no porque fuerces la puerta, sino porque tu voz lleva la llave. La palabra viva no solo comunica, crea. Cada frase que pronuncias desde la verdad se convierte en un hilo de luz que teje nuevas realidades. Donde antes había vacío, aparece estructura. Donde había caos, surge armonía. La fe no ignora el problema, lo redefine. Y cuando lo redefiniste, ya comenzó el milagro. Por eso, en este tiempo, el cielo te entrena a hablar diferente, no desde la carencia, sino desde la abundancia. No desde la herida, sino desde la promesa. No desde la espera, sino desde la convicción. Porque la fe no espera el milagro, se convierte en él. Hay momentos en los que el aire parece distinto, como si algo invisible estuviera respirando junto a ti. No es imaginación, es la atmósfera espiritual transformándose a causa de la fe que ha sido liberada. Lo que comenzó en lo invisible, ahora empieza a filtrarse en lo tangible. Es el punto donde lo que era palabra se convierte en evidencia. Dios dice, lo que decreté en el cielo ya comenzó a manifestarse en la tierra. Y aunque tus ojos aún no vean todo, tu espíritu ya lo percibe. Hay señales sutiles que anuncian el cambio. La paz que llega sin explicación, las circunstancias que se reacomodan, los encuentros inesperados que parecen coincidencia, pero son respuestas organizadas por el cielo. Cada vez que una atmósfera se transforma, el entorno físico debe adaptarse. Lo que antes se sentía pesado empieza a fluir. Personas se alejan, otras aparecen. Puertas que parecían cerradas se abren sin esfuerzo, no por manipulación, sino porque la energía espiritual de tu entorno fue purificada. Cuando el cielo ocupa su lugar, todo lo demás encuentra el suyo. Miguel continúa su trabajo silencioso. Su espada no solo corta maldiciones, también abre caminos. En lo espiritual, cada golpe de luz genera ondas que alcanzan lo visible. Si pudieras verlo, notarías que cada palabra de fe que pronuncias emite vibraciones que mueven estructuras, desbloquean recursos, desactivan interferencias. No son metáforas, son leyes espirituales en acción. El cambio no siempre se siente como emoción, a veces se percibe como calma. No como euforia, sino como orden. Porque la presencia de Dios no siempre llega con ruido, llega con estabilidad. Esa paz que ahora te rodea es señal de que el reino se ha establecido en tu atmósfera. El Espíritu Santo dice, he comenzado a enderezar lo que el tiempo torció.
Por eso, situaciones que parecían perdidas empiezan a moverse. Conversaciones detenidas se reanudan, oportunidades canceladas se reabren. Lo que antes parecía bloqueado por años comienza a fluir con naturalidad. No es suerte, es cumplimiento. El cambio atmosférico también toca lo emocional. Donde antes había angustia, ahora hay descanso. Donde había confusión, aparece dirección. La mente se despeja, el corazón se aquieta, las decisiones se vuelven más claras. Porque cuando el ambiente espiritual se limpia, la intuición del alma vuelve a funcionar. Incluso la materia obedece. El hogar se siente diferente. Los espacios se perciben más livianos. Los objetos parecen emitir luz. No es sugestión, es vibración renovada. El cielo impregna lo físico con su esencia. La atmósfera se vuelve altar y lo cotidiano se convierte en escenario de lo sagrado. Dios te dice, nada de lo que toqué quedará igual. Mi orden está desplazando lo que era confusión. Por eso, aunque no entiendas los cambios repentinos, confía. Las transformaciones inesperadas son señales de que el ambiente fue intervenido. Lo que antes se movía contra ti, ahora trabaja a tu favor. En lo invisible, los ángeles reorganizan territorios, ajustan tiempos y restauran líneas de propósito. Las interferencias son retiradas, los muros caen, los flujos se reactivan. Lo que antes estaba detenido por resistencia espiritual, ahora avanza con facilidad. Este cambio atmosférico no es temporal, es una nueva configuración. Lo que antes era lucha se convierte en fluir, porque el orden divino fue establecido. La atmósfera de tu vida, tu casa y tu entorno se sincroniza con el movimiento del cielo, y así lo invisible deja de ser promesa para convertirse en manifestación. Lo que estaba en el aire empieza a materializarse. Lo que era palabra se hace carne. Lo que era fe se vuelve realidad. El cielo ya no está distante, se está filtrando en cada respiración, en cada paso, en cada detalle que te rodea. Hay un instante imperceptible para los sentidos, pero inconfundible para el alma, en el que el cielo y la tierra se rozan. Es el punto donde lo eterno invade lo temporal, donde la palabra sembrada comienza a florecer, donde la promesa que parecía dormida abre los ojos. Ese momento ya comenzó. No es futuro, es presente, expandiéndose en lo invisible. Dios dice, he descendido para cumplir lo que anuncié. No es una metáfora, es un movimiento real. Lo espiritual está cruzando los límites de lo físico. Hay ángeles moviéndose en tu entorno, trayendo lo que fue ordenado desde la eternidad. Miguel, el guerrero de la luz, está afirmando su posición. Su espada no solo defiende, también sella la victoria que el cielo decretó sobre tu casa. En el ámbito espiritual, las frecuencias cambian. Lo que antes era resistencia se convierte en eco de obediencia. Los muros energéticos que bloqueaban tu avance se derrumban sin ruido, como si el aire mismo los absorbiera. El enemigo ya no puede sostener la interferencia porque la orden fue dada. El territorio está siendo reclamado por la luz. La activación no ocurre afuera primero, sino dentro. En el alma comienza un pulso nuevo, un ritmo diferente. Es la señal de que el espíritu está sincronizándose con el propósito. Empiezas a sentirte distinto sin saber por qué. Ya no reaccionas igual, ya no temes igual, ya no dudas igual. Es porque la estructura interna fue reconfigurada. Donde antes había debilidad, ahora hay fuego. Donde había confusión, ahora hay visión. El Espíritu Santo susurra, lo que antes soportabas, ahora dominarás. Porque el poder que actúa en ti no es emoción ni impulso, es autoridad. Autoridad heredada del cielo, sellada por la gracia, confirmada por la prueba. La activación final es eso, el reconocimiento de que ya no eres el mismo. No porque todo afuera cambió, sino porque dentro de ti ya no queda espacio para el miedo. El cielo no se impone, se revela. En este punto los signos externos comienzan a multiplicarse. Personas que regresan con palabras de reconciliación, oportunidades que llegan sin que las busques,
Situaciones que parecían imposibles resolviéndose en silencio. No son coincidencias. Son manifestaciones de una atmósfera alineada con lo divino. Miguel continúa vigilando, no con espada levantada, sino con luz extendida. Está marcando tu entorno con un resplandor que el enemigo no puede atravesar. Cada rincón de tu casa se convierte en territorio sagrado. Cada respiración se vuelve testimonio. Porque el propósito del cielo no es solo salvarte, es establecer gobierno espiritual sobre todo lo que te pertenece. Hay órdenes siendo ejecutadas ahora mismo. Ángeles asignados a tu nombre están liberando caminos, limpiando rutas, preparando escenarios. Lo que parecía inalcanzable se acerca, lo que estaba perdido aparece, lo que estaba estancado fluye. Y todo esto ocurre sin esfuerzo humano, porque la intervención ya fue autorizada. El alma empieza a recordar lo que siempre supo, que nada fue casual, que cada proceso tuvo intención, que cada silencio fue una construcción invisible. Lo que dolió se convierte en mapa, lo que pesó se transforma en base. Todo estaba siendo diseñado para que este momento fuera posible. El Espíritu te dice: no temas al tamaño de lo que estás por vivir. Yo te preparé para sostenerlo. La activación final no es un evento externo, es una expansión interna que desborda lo físico. La luz se vuelve tangible, las palabras cobran textura, la presencia se vuelve atmósfera. La energía espiritual de tu entorno se eleva. El aire se siente distinto, los pensamientos se aclaran, el corazón late con otro ritmo. Es el efecto de la gloria habitando lo cotidiano. La casa se vuelve altar, los días se vuelven promesa, el tiempo se vuelve aliado. Porque cuando el cielo toca la tierra, la realidad se convierte en templo. Esta fase es delicada y poderosa. Es el cruce entre lo que fue anunciado y lo que está por manifestarse por completo. No te muevas, no te distraigas, porque cada segundo está cargado de propósito. Hay decretos que están descendiendo y cada palabra tuya, cada respiración consciente, activa los últimos movimientos del milagro. Miguel permanece en posición, con su mirada fija en tu entorno. Nada puede alterar el decreto. Lo que está ocurriendo ahora en lo invisible es irreversible. El reino está tomando forma y la casa que habitabas será escenario de revelación. La atmósfera que te rodea ya no es la misma, porque el cielo decidió habitarla. El espíritu se mueve, el aire vibra. Las palabras antiguas cobran vida. Las promesas dormidas se estiran, se despiertan, se levantan. Lo que esperabas ya comenzó a tocar la tierra, no con ruido, sino con poder silencioso. El cielo está aquí, respirando contigo.